6 historias de terror de albañiles. Me llamo Jorge y llevo unos 5 años trabajando como albañil. He pasado por todo tipo de obras, desde casas pequeñas hasta proyectos grandes. Pero lo que me ocurrió en una casa en Monterrey a finales de 2022 fue distinto a cualquier otra experiencia que haya tenido. Nos contrataron para reconstruir y ampliar una piscina en una propiedad enorme, de esas que parecen sacadas de revista. Desde el primer día, algo me llamó la atención. En el jardín, muy cerca de donde trabajábamos, siempre había 2 niñas jugando con una casa de muñecas. No molestaban, no hacían ruido, solo estaban ahí, concentradas en su juego. Aún así, me preocupaban. Yo tengo hijas de esa edad y sé lo curiosas que pueden ser. Pensé en decirle al maestro de obra que hablara con los padres, pero al final lo dejé pasar. Si nadie decía nada, supuse que todo estaba bajo control. Los días avanzaron con normalidad. Excavamos, retiramos la losa antigua y preparamos el terreno para la ampliación, siempre con esas niñas cerca, siempre en silencio. Todo empezó a cambiar cuando llegó el momento de vaciar el concreto. Mientras nivelaba la mezcla, vi que algo sobresalía. Era una mano pequeña. Pensé de inmediato que era parte de una muñeca que alguien había dejado caer. Me acerqué sin preocuparme demasiado, pero cuando la tomé, sentí el peso. No era el de un simple juguete. Intenté convencerme de que era la mezcla la que dificultaba sacarla, pero cuando por fin la liberé, confirmé que sí, era una muñeca. Aunque su peso no tenía sentido, la dejé a un lado y seguí trabajando. No pasaron ni 2 minutos cuando volví a notar algo sobresaliendo del cemento. Esta vez era una pierna. Confiado, fui a tomarla, pensando que alguien me estaba jugando una broma. Pero al tocarla, sentí algo distinto. No era rígida, era suave. Como piel la solté de inmediato. No había nadie cerca. Tuve que armarme de valor para volver a agarrarla. La saqué y era la misma muñeca. Eso no tenía explicación. Me detuve un momento, miré hacia las niñas, pero seguían en lo suyo, como si nada. Decidí sentarme un rato, convencido de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Cuando volví a mirar el cemento, ya no había forma sobresaliendo. Pero lo que vi fue peor. Había mechones de cabello rubio mezclados en la superficie. Sentí un impulso inmediato de alejarme. Creo que hasta grité. Un compañero se acercó, pero lo disimulé, diciendo que me había lastimado. Cuando volví a mirar, no había nada. El cemento estaba completamente uniforme. Seguí trabajando, pero ya no era lo mismo. Al día siguiente, regresamos a revisar el avance. Cuando me acerqué a la piscina, sentí el estómago revolverse. Del concreto seco sobresalía algo, un brazo pequeño, como de muñeca. Me acerqué y desapareció. No dije nada. Nadie más parecía ver nada. Los días pasaron, y aunque noté cosas raras, traté de ignorarlas. Me repetía que todo era sugestión. Hasta el último día, los dueños, agradecidos, organizaron una carne asada para nosotros. Todo parecía normal, hasta que una de las niñas se me acercó corriendo. Me tomó de la mano y me mostró una muñeca, la misma, la que yo había visto dentro del cemento. Entonces se acercó más y me susurró, con una voz que no sonaba como la de una niña: hicimos el entierro por ti. Salió corriendo. Me quedé helado. Ese mismo día, supe algo que me terminó de romper la cabeza. Los dueños de la casa no tenían hijas. Yo las vi durante casi 2 semanas, todos los días, jugando ahí, a unos metros de nosotros. Pero no eran reales ni hasta hoy. No quiero saber qué fue exactamente lo que vi. Esto ocurrió en Mariara, Venezuela,
en una zona donde siempre hay obras en proceso, porque las casas se amplían con el tiempo. Yo decidí supervisar personalmente una reparación en mi casa, en la terraza y parte del techo. Durante años trabajé como albañil, así que conozco bien las mañas que algunos usan para hacer el trabajo rápido y mal hecho. Además, mi esposa estaba convencida de que ya nos habían robado antes, así que no quería dejar nada al azar. Le pedí a mi sobrino que contratara un grupo de albañiles. Me dijo que llegarían a eso de las 10 de la mañana, pero aparecieron 15 minutos antes. Desde el primer momento, noté algo raro. Cuando les estreché la mano, sentí una incomodidad difícil de explicar. No hablaban entre ellos, no se reían, solo trabajaban. Pero había uno en particular que me inquietó más que los demás. Sus movimientos eran rígidos, casi mecánicos. No hablaban solo, soltaba suspiros largos, y de él salía un olor rancio, desagradable, imposible de ignorar. No supe identificarlo en ese momento, pero me revolvía el estómago. Apenas habían pasado unos minutos cuando empecé a escuchar golpes. No eran golpes normales de trabajo, era un retumbar pesado, constante, que se sentía en toda la casa. Las paredes vibraban. El sonido se expandía como si viniera desde dentro de la estructura. Corrí a preguntarles qué estaban haciendo. Al acercarme, el olor se volvió insoportable. Era como azufre, fuerte, penetrante. Tuve que detenerme para no vomitar. Uno de ellos, el que peor olía, me miró sin expresión. Le pregunté qué estaban haciendo. Me respondió que estaban probando la solidez de la estructura. No tenía sentido. Me le quedé mirando. Y fue entonces cuando lo vi. Detrás de él, por un instante, apareció una silueta negra. Fue tan rápido como un parpadeo, pero estoy seguro de lo que vi. No era una sombra normal, era algo más denso, más definido. En ese momento entendí que algo no estaba bien con esos hombres. Les pedí que dejaran de golpear, y me alejé un poco para tomar aire. Por suerte, obedecieron. Me quedé observándolos desde lejos, intentando convencerme de que todo estaba bajo control, hasta que escuchamos un grito claro de dolor. Todos en la casa nos pusimos en alerta. Pensé que podía ser una de mis hijas, pero el sonido venía de la terraza. Me asomé, los 4 estaban en círculo, y detrás de 2 de ellos, volví a ver esa silueta negra. Un segundo después, el mismo hombre que despedía ese olor me miró fijamente y dijo que tenían que irse. No discutí. Les abrí la puerta y los dejé salir. Solo estuvieron en mi casa unos 10 minutos, pero fueron los 10 minutos más tensos que he vivido. Pensé que todo había terminado, pero no aproximadamente 20 minutos después, llegó otro grupo de albañiles, esta vez acompañado por mi sobrino. Eran completamente distintos. Hablaban, se reían, se comportaban como gente normal. Le pregunté de inmediato si él había enviado a otros antes. Me juró que no. Sentí un escalofrío. Pensé que tal vez nos habían robado algo, pero no, era al revés. Algo había aparecido en mi casa. Después de un rato de trabajo, uno de los albañiles me llamó. Fuimos a la terraza, y ahí, escondido entre los materiales, encontramos algo que me heló la sangre. Era un trabajo de brujería. Había una cabeza de cabra amarrada con lazos rojos y fotos de mis 2 hijas. Sentí una rabia y un miedo que no puedo describir. Mi primer impulso fue agarrar eso y tirarlo lejos, pero uno de los albañiles me detuvo. Me dijo que no lo tocara. Llamó a una prima suya, una mujer que sabía de esas cosas. Ella vino y sin cobrarnos nada, se encargó de retirar todo. Hasta el día de hoy no sé quiénes eran esos 4 hombres que entraron primero a mi casa, ni qué querían hacer allí. Pero estoy seguro de algo. No eran albañiles normales. Y espero no volver a verlos nunca.
Me llamo Roberto, y esto me pasó cuando era mucho más joven. Mi padre era albañil en Arecibo, Puerto Rico, y ese día me llevó con él a una obra, porque mi mamá había viajado a San Juan para cuidar a mi abuela enferma, y no tenía con quién dejarme. Para mí, todo era nuevo. La casa donde trabajaba mi papá era grande, antigua, recién comprada y en plena remodelación. Había ruido, calor, movimiento constante. Y a mí me emocionaba poder acompañarlo. Mi papá me dio tareas sencillas, pasar herramientas, acercarle cosas. Nada peligroso. Yo estaba feliz, ayudando. Después de un rato, empecé a notar algo raro. La luz dentro de la habitación donde trabajábamos fallaba mucho. Al principio no le di importancia. Mi papá me dijo que seguro alguien estaba revisando la electricidad. Pero en un momento salí al pasillo y ahí todo estaba normal. Las demás habitaciones tenían luz estable. Volví y se lo dije. Él revisó el bombillo, el interruptor, pero no encontró nada. Me dijo que era una casa vieja, que no me asustara por cosas así. Intenté hacerle caso, pero las luces seguían titilando, y eso me incomodaba. Yo era un niño y no me gustaba la oscuridad. Seguimos trabajando. Mi papá tenía que aplicar cemento en una pared para alisarla, pero algo no estaba bien. La mezcla no se adhería, se deslizaba, como si la superficie estuviera cubierta de grasa. Limpiamos la zona y lo intentamos otra vez. Lo mismo. Anel estaba seguro de que la mezcla estaba bien hecha. Después de varios intentos, logró que se quedara y empezó a trabajarla. Incluso me dio una espátula para que lo ayudara. Fue entonces cuando una herramienta cayó al suelo. Me giré para ver qué había pasado. No le di importancia hasta que la herramienta se movió. Se desplazó unos centímetros en línea recta. Me quedé helado. Pensé en el viento, pero no había corriente de aire. Además, era una herramienta pesada. Le jalé la manga a mi papá, pero él me dijo que no le hiciera caso, que siguiera trabajando. Intenté concentrarme, pero ya estaba nervioso. En un momento salí un poco a tomar aire, y él me siguió. Cuando volvimos, me preguntó si yo había movido el balde de mezcla. Le dije que no. Entonces, pensó que algún compañero nos estaba jugando una broma. Seguimos, pero ya con más atención. Hubo un momento en que sentimos claramente que alguien entraba a la habitación y movía cosas detrás de nosotros. Me giré de inmediato. No había nadie. No supe qué decir cuando logré hablar. Mi papá solo me pidió que me calmara. La luz volvió a fallar, pero esta vez se apagó por completo. Todo quedó en silencio. No se escuchaban herramientas, ni voces, ni siquiera el ruido de la calle. Era como si todo se hubiera detenido. Y entonces escuchamos un golpe seco en la pared en la que estábamos trabajando. Yo ya no quería estar ahí. Mi papá me dijo que faltaba poco, que nos iríamos pronto de ese cuarto. Cuando volvimos a la pared, vimos algo que nos dejó sin palabras. Sobre el cemento fresco había marcas en líneas irregulares, como si alguien hubiera pasado los dedos. Ninguno de los dos había hecho eso. Las corregimos rápido, pero mi papá ya no estaba tranquilo. Salió y habló con sus compañeros, preguntándoles si alguien había entrado. A nadie dijo nada. El ambiente se volvió pesado. No era solo el calor, era una sensación constante de incomodidad. Mientras recogía cosas, escuché pasos detrás de mí. Pensé que era mi papá pero cuando volteé, él estaba quieto, y los pasos seguían. Salimos de esa habitación poco después, y en cuanto cruzamos la puerta, todo se detuvo, como si lo que fuera que estaba ahí no pudiera salir.
Pasaron los años. Mi papá siempre dijo que todo había sido su gestión, cosas de un niño asustado, pero yo nunca lo olvidé. El destino quiso que volviera a esa calle, ya de adulto, porque mi esposa vivía en la casa de al lado. Un día mencioné lo que me había pasado, y a mi suegro le cambió la cara. Me dijo que en los años que llevaba viviendo ahí, esa casa siempre había tenido mala fama. La gente veía cosas en las ventanas, incluso cuando estaba vacía. Nadie duraba mucho viviendo ahí. Le pregunté si sabía por qué. Me dijo que, según contaban, una anciana había sido asesinada en esa casa, en la habitación del fondo, la misma donde mi padre y yo habíamos estado trabajando. Cuando se lo conté a mi papá, recordó que algunos compañeros también habían sentido cosas raras ese día, pero nunca les dio importancia. Ahí todo encajó. Hoy estoy seguro de que ese día, durante horas, mi padre y yo no estuvimos solos en esa habitación, y que lo que estaba ahí todavía sigue ahí. Esto me ocurrió en León, en el estado de Guanajuato, mientras trabajaba en una obra que apenas estaba levantándose. Ese día llegué en malas condiciones. Tenía resaca, porque la noche anterior celebramos el cumpleaños de mi hermano, y además traía problemas personales que no me dejaban concentrarme. Trabajaba por inercia. Subí a la parte más alta de la estructura para seguir levantando muros. Desde ahí se veía todo el terreno alrededor, un vacío, abierto, sin casas cercanas, sin gente pasando. Era un lugar aislado. Mientras acomodaba unos bloques, vi algo a mitad de la obra, donde todavía no había nada construido. Estaba la figura de una mujer. Al principio pensé que alguien se había metido sin permiso, lo cual era peligroso. Si algo le caía encima, el problema sería nuestro. Me quedé observándola unos segundos. No se movía. Le avisé al maestro de obra, pero me dijo que no me distrajera y que siguiera trabajando. Intenté hacerle caso, pensando que tal vez era alguien relacionado con los dueños, pero algo no encajaba. Cada cierto tiempo la miraba de reojo. En un momento levanté la vista otra vez, y ya no estaba en el mismo lugar. Ahora estaba más cerca. No la vi caminar. No escuché pasos, simplemente había cambiado de posición. Sentí incomodidad, pero me convencí de que era por la resaca y el mal momento que estaba pasando. Bajé la mirada y seguí trabajando. Minutos después volví a mirar. Estaba aún más cerca. Desde esa distancia pude verla mejor. Era una mujer joven, atractiva, vestida completamente de blanco. Llevaba un velo cubriéndole el cabello y tenía una sonrisa que no supe interpretar. No tenía sentido que alguien estuviera vestido así en una obra. No estaba sucia, no parecía haber caminado por ese terreno. Y lo peor, no dejaba de mirarme. Esa mirada fija, esa sonrisa, me incomodaban cada vez más. Dejé las herramientas y me quedé observándola, sin disimular. No se movía, ni siquiera parecía respirar. Algo dentro de mí me decía que bajar a verla era una mala idea, pero aún así lo hice. Bajé por las escaleras improvisadas, sintiendo que estaba cometiendo un error. Cuando llegué abajo y miré hacia donde la había visto por última vez, ya no estaban. Recorrí todo el terreno. No había nadie, ni huellas, ni señales de que alguien hubiera estado ahí. Mientras más buscaba, más nervioso me ponía. Fui con el maestro de obra y le insistí, pero se molestó. Me dijo que no había ninguna mujer y que dejara de perder el tiempo. Volví al trabajo, evitando mirar hacia abajo, pero entonces escuché algo detrás de mí. No fue un ruido fuerte, fue algo leve, casi imperceptible, lo suficiente para saber que no era un compañero. Me giré de inmediato. Detrás de una columna estaba ella asomada, mirándome, sonriendo.
No había forma de que hubiera subido hasta ahí sin que nadie la viera o la escuchara. Sentí como me faltaba el aire. De cerca era peor, demasiado perfecta, pero con algo profundamente incorrecto. Su sonrisa era inhumana. Le pregunté, con la voz temblando, qué quería. No respondió, solo sonrió más. Entonces dio un paso hacia mí. Fue suficiente. Entré en pánico. Bajé como pude, sin mirar atrás. Cuando llegué abajo, salí corriendo de la obra sin recoger nada. No regresé ese día. Al día siguiente, volví con otros compañeros y conté lo ocurrido por encima. Revisamos todo. No había nadie. El maestro de obra me descontó 2 días de trabajo. No dije nada. Lo acepté. Nunca volví a ver a esa mujer, pero tampoco he podido olvidarla. Durante mucho tiempo, trabajé en obras donde el trabajo se volvía repetitivo y pesado. Para hacerlo más llevadero, desarrollé la costumbre de hacer bromas. Cambiaba herramientas de lugar, escondía materiales, cosas simples que a mí me parecían inofensivas. Nunca pensé que pudiera molestar de verdad a alguien. En diciembre, nos contrataron para una obra grande en el Marqués, en Querétaro. Hacía frío por las mañanas, pero el pago era bueno, así que todos estábamos motivados. Ese primer día llegué con la misma idea de siempre, en relajar el ambiente con alguna broma. Pero ni siquiera tuve tiempo de empezar. Poco después de iniciar la jornada, escuchamos un sonido extraño. Era un tambor. No era un ritmo constante. Sonaba a lo lejos, luego más cerca. Después, se alejaba otra vez, hasta desaparecer. Al principio, nadie le dio importancia. Pensamos que venía de algún terreno cercano. Pero el sonido volvió, más claro. Y esta vez, parecía estar dentro de la obra. Nadie pudo encontrar de dónde venía. Con el paso del tiempo nos fuimos acostumbrando, pero entonces comenzaron a pasar cosas raras. Herramientas que dejábamos en un lugar aparecían en otro. Material que estaba listo para usarse desaparecía. Y luego aparecía en otra zona. A mí me pasó directamente. Fui con un compañero a buscar 2 sacos que habíamos dejado listos. Y no estaban. Pasamos casi media hora buscándolos hasta que los encontramos en otra parte de la obra. Las miradas empezaron a caer sobre mí. Yo tenía fama de hacer bromas. Intenté explicar que no había sido yo, pero no me creían. Y lo entendía. Yo mismo me había ganado esa desconfianza. El tambor seguía sonando. A veces parecía estar justo detrás de nosotros. Otras veces, muy lejos. El maestro de obra me llamó aparte y me preguntó directamente si era John. Le dije la verdad. Si hubiera sido yo, no habría movido tantas cosas. Él me creyó, pero el ambiente ya estaba tenso. Conforme avanzaba el día, todos empezamos a sentir que algo no estaba bien. El viento comenzó a comportarse de forma extraña. No era constante. Eran ráfagas que aparecían justo cuando alguien iba a agarrar algo, como si alguien soplara en el momento exacto, y luego desaparecían por completo. No era normal. Y entonces pasó lo peor. Estábamos en el segundo piso levantando muros, cuando uno de los compañeros recibió un golpe seco en la nuca. Se giró de inmediato y me miró a mí. Pensó que había sido yo. Se enfureció. Se acercó con intención de golpearme. Yo me cubrí, gritándole que no había hecho nada. Y en ese momento, todos escuchamos algo, alguna risa infantil, mezclada con el sonido del tambor. Esta vez, muy cerca, el brazo de mi compañero se quedó suspendido en el aire. Nadie se movía. Nos mirábamos sin saber qué hacer. Un segundo después,
Estábamos buscando por toda la obra. A un niño no encontramos a nadie. A partir de ese momento, todo cambió. A nadie hablaba. Todos querían terminar rápido e irse. En la hora del almuerzo, volví a insistir en que yo no había hecho nada. Algunos empezaron a dudar, y entonces el tambor volvió a sonar. Un trabajador mayo Ere dijo algo que se me quedó grabado. Que tal vez no era una broma, que tal vez era un espíritu burlón jugando con nosotros. Y por primera vez, todos lo consideramos en serio. Terminamos la jornada en silencio, aun cuando nos fuimos. El sonido desapareció. Al día siguiente, regresamos esperando lo peor. Pero no pasó nada. Todo estaba en orden. Las herramientas en su lugar. Sin viento extraño. Sin tambor. Como si nada hubiera ocurrido. Desde ese día, dejé de hacer bromas en el trabajo, porque entendí algo, que hay cosas que no necesitan ayuda para jugar contigo. Me llamo Tadeo y llevo más de 20 años trabajando como albañil. En todo ese tiempo he visto accidentes fuertes, errores que cuestan caro y hasta estructuras que se vienen abajo sin una explicación clara. Pero nada se compara con lo que me pasó hace unos meses en una casa vieja a las afueras de Tampico. El lugar llevaba años abandonado. Parte del techo estaba caído, los muros debilitados, pero aún así, desde lejos, se notaba que la casa tenía potencial. Era bonita, con un terreno amplio alrededor. Como siempre, llegué antes que todos. Era temprano, apenas estaba amaneciendo. Dejé mis herramientas y empecé a revisar el área donde iba a trabajar. Fue entonces cuando lo vi. Un muchacho de unos 18 o 19 años estaba dentro de la obra. Llevaba ropa de trabajo y estaba mirando una pared, como si no supiera por dónde empezar. Pensé que era un ayudante nuevo, y me extrañó que nadie me hubiera avisado. No le di más importancia. Cuando llegaron los demás, comenzamos la jornada. El muchacho se integró sin pedir instrucciones, pero no trabajaba como los demás. No lo veía cargar cosas, ni mezclar, ni cortar. Solo caminaba de un lado a otro. Pero empezaron a pasar cosas raras. Cuando alguien iba a buscar material, resultaba que ya estaba donde lo necesitaba. Y cerca, siempre estaba ese muchacho. Yo no lo veía hacerlo, pero algo me decía que era él. En un momento, mientras movíamos varillas, una se me soltó y le pegó en el brazo con fuerza. Me giré de inmediato, pidiéndole disculpas. No reaccionó, solo hizo un gesto como diciendo que no pasaba nada, y siguió caminando. Eso me incomodó. Le volví a hablar, pero en ese momento, uno de mis compañeros, Mateo, me preguntó con quién estaba hablando. Le dije que con el nuevo. Cuando miré otra vez, ya no estaba. Mateo se burló, como siempre hacía, y no le di importancia. Más tarde, a la hora de comer, nos reunimos todos. El muchacho estaba apartado. Le grité que se acercara, y todos voltearon a verme. Me preguntaron a quién llamaba. Les dije que al nuevo. Nadie entendía de qué hablaba. En ese momento, pensé que Mateo había convencido a todos de jugarme una broma. Después de comer, me acerqué al muchacho. Le dije que no se dejara intimidar, que conviviera con los demás. No respondió. Ann solo asintió y siguió caminando. Ann cada vez me parecía más extraño. No sudaba. No estaba sucio. Su ropa seguía igual que cuando lo vi por la mañana. Era como si no estuviera trabajando realmente. Una hora después, una herramienta pesada cayó cerca de él, rebotó y le dio en la rodilla. Ni siquiera reaccionó. No hizo gesto de dolor. Me acerqué molesto, también con el compañero al que se le había caído la herramienta.
Pero el muchacho solo negó con la cabeza cuando le pregunté si estaba bien, y se alejó. Mateo volvió a insistir que no había nadie, que me estaba comportando raro. Me molesté con él. Al final del día, reuní a todos para pagarles. Mientras contaba el dinero, recordé al muchacho. Aún faltaba su pago. Pregunté dónde estaba el nuevo. Todos se quedaron en silencio. Mateo, más serio esta vez, me dijo que no había ningún nuevo. Me describí al muchacho, joven, delgado, el que había estado todo el día ahí. Nadie lo había visto. Nadie, uno por uno, me dijeron lo mismo. Y entonces, todos coincidieron en algo. Durante el día, el material aparecía en lugares donde nadie lo había dejado. Sacos, herramientas, todo se movía solo. Pensaban que otro compañero lo había hecho, pero ahora nadie podía explicarlo. Esa noche, no pude dejar de pensar en lo que pasó. Al día siguiente llegué temprano otra vez. No había nadie, ni rastro del muchacho. Durante todos los días que duró la obra, esperé volver a verlo. Nunca apareció. No tengo una explicación lógica para lo que pasó, pero estoy seguro de algo. Ese día, alguien estuvo trabajando con nosotros y solo yo pude verlo.